Bueno, ahora vamos a trabajar con las reglas básicas del cálculo diferencial en la aplicación de la física. Entonces, para esto hemos ejercitado este tipo de documento. Vamos a ver cómo lo presentamos. En las reglas básicas del cálculo diferencial que pretendemos dar en estos momentos para el desarrollo del curso de la física, es importante manejar los cálculos como lo que es la derivada y lo que es la integral para el desarrollo de algunos casos en cuanto a lo que es cinemática, en cuanto a lo que es el movimiento propiamente dicho y específicamente los que tienen una situación en función de lo que es el cálculo instantáneo. Para esto que me baso en la bibliografía de Leighton y el Purcell. Bien, empezamos. Según estos autores, manejamos la derivada de una función en función a lo que es específicamente el hecho gráfico. Por ejemplo, en la parte izquierda de la pantalla tenemos un sistema de coordenadas XY donde el punto en el eje Y es el f de c y más arriba está el f de c más h. Si esos puntos lo evaluamos ahora en el eje X, en X sería el punto C para el punto P, en X está C, y para el punto Q, que es el FC más H, le corresponde el punto C más H en el eje X. Y como tú verás, existe acá un triángulo rectángulo que está formado por la línea recta o la recta secante y la horizontal donde aparece H minúscula y la vertical. En cuanto a la vertical, su desarrollo matemático sería la evaluación en el punto Q, que es el FC más H, menos la parte de abajo de la recta, que es el f de c. Entonces, esto funciona como un triángulo rectángulo, donde la vertical sería el cateto conocido como el FC más H menos el f de c, y el cateto horizontal como h. Bueno, la idea de lo que es la derivada de una función es a partir de la recta secante, hay que ir trazando rectas de tal manera que lleguemos hasta el punto P donde aparece la recta tangente. Y para que llegara a esa relación manejamos una teoría importante que es la pendiente de una recta. Y la pendiente de una recta se representa con la letra M minúscula que está en la parte derecha alta del recuadro. M es la pendiente sec de la secante, en la cual una pendiente es la tangente del ángulo que se forma con el eje X. Por lo tanto, si la pendiente es la tangente, por trigonometría, la tangente es cateto opuesto que representa la vertical sobre el cateto adyacente que representa la horizontal. En este caso la vertical te decía que era el f de c más h menos el f de c y la horizontal es h. Por eso que en la primera ecuación que se forma en la parte de arriba tenemos m minúscula, que es la pendiente sec de la secante, y quedaría estipulada esta ecuación f de c más h menos el f de c como cateto opuesto entre h, que es el cateto adyacente. Y según estos autores, la definición de la recta tangente dice la recta tangente a la curva y igual a f de x, esa es la curva, en el punto P, c, f de c, es aquella recta que pasa por el punto P con pendiente. ¿Ve? Si tú evalúas el dibujo, el punto P es la recta secante. Entonces la pendiente, que es la tangente, es igual al límite de la pendiente cuando es secante, cuando h vale 0. Imagínense ustedes que el cateto horizontal, h, que se ve ahí, tiende a 0. Tiende a 0 significa que va a ser como un puntito nada más en ese momento. Entonces la matemática diferencial dice que eso cumple cuando aplicamos límite. Límite cuando h tiende a 0 de lo que es justamente la pendiente. F de c más h menos f de c sobre h. Siempre y cuando este límite exista y no sea infinito o menos infinito. Bien, la definición de derivada dice así. La derivada de una función f es otra función f'. Léase f'.
Recuerda en todo caso que f con una raíz arriba se llama f', cuyo valor en cualquier número x es, y empezamos con el nombre matemático de la derivada. Al f' de x se llama derivada de la función x, y es equivalente a colocar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos el f de x todo sobre h. Esa es la función matemática para lo que nosotros vamos a ver en el futuro con el nombre de la derivada. Y no te olvides que se aplica para un instante. Notación f' de x, o puede ser también d mayúscula de f de x y una sub x que está abajo, o puede ser un cociente entre d sub y entre d sub x. Cualquiera de estas formas se va a anotar o denotar con el nombre de la derivada de una función. Entonces no olvidemos que es la derivada de una función. Bien, continuamos en todo caso y empezamos a hablar sobre las reglas básicas mediante estos autores que lo están designando con teoremas y que nos van a llevar a cabo el desarrollo matemático para más adelante. El teorema A dice regla para la función constante. Entonces, para nosotros evaluamos así: si f de x es igual a k, donde k es una constante, entonces para cualquier x, f' de x va a ser 0. ¿Esto qué significa? Que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Para nosotros, las constantes son todos aquellos números o simplemente parámetros que son, por ejemplo, como pi. Entonces, la derivada de toda constante, puede ser de 8, de 10, de 1000, de 100, siempre la derivada va a ser 0. Eso es lo que dice el teorema A. La derivada de una constante siempre va a ser 0. No te olvides. Derivada de un número, 0. Teorema B. Regla de la función identidad. Se define la función identidad f de x igual a x. Identidad. Entonces la derivada de la función identidad siempre va a ser igual a 1. Recuerda, cuando tenga como función la identidad que es x solita, su derivada siempre va a ser 1. Eso es un teorema muy importante porque cuando tú evalúes en cuanto a la física, en su aplicación, siempre que tengas la x solita, derivada va a ser 1, siempre. Derivada de un número, 0, siempre. Estás aplicando los teoremas de la regla básica de las derivadas. El teorema C dice regla de la potencia o para la potencia. Se define una función f de x igual a x elevado a la n. Así se define la potencia. Entonces, dice n es un número positivo, entonces f' de x, que es la derivada, siempre va a ser igual a la expresión matemática, donde el exponente pasa a multiplicar, pasa a ser coeficiente de la base x elevado al exponente disminuido en la unidad. ¿Cómo se escribe esto? Nx al n menos 1. Siempre que tengas x elevado a un exponente positivo, el exponente pasa a ser coeficiente y su nuevo exponente queda disminuido en la unidad. Eso es para que tú comiences a desarrollar cuando tengas una potencia. El teorema D habla sobre qué sucede si una constante multiplica a la función. Si una constante multiplica a la función, cuando tú vayas a derivar, la constante sale afuera y se deriva la función nada más. Ese es el teorema de la D. No te olvides, es importante que tú sepas manejar que la derivada se puede expresar como f' o como d mayúscula, así como lo establece acá el teorema D. Vamos a ver acá ahora sus aplicaciones. El teorema H dice regla para el cociente. Se maneja esto por la importancia que se tiene cuando me den funciones. Si tengo dos funciones y son derivables, ¿no? Entonces tengo en el numerador una función y en el denominador tengo otra función. Entonces la regla dice que cuando es un cociente se pone simplemente una recta horizontal y en el numerador va el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Esto vas a verlo ya en una matemática un poco más adelantada sobre cómo se derivan dos funciones. Este es el teorema H que ustedes están escuchando. Así se hace
la derivada de un cociente. Estos son para las funciones trigonométricas que también se usan bastante. Teorema A, la función f de x es igual a seno de x y la función g de x vale coseno de x. Son derivables, entonces se define derivada del seno como el coseno del x y derivada del coseno como menos el seno. Son teoremas que muchos le llamamos fórmulas, y que no tenemos que olvidarnos porque siempre se aplican. Derivada del seno igual coseno, derivada del coseno igual al menos seno. El teorema B es para las demás funciones. Derivada de la tangente, secante cuadrado, derivada de la cotangente menos cosecante al cuadrado, derivada de la secante es igual a secante por tangente, y derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Son las derivadas de las funciones trigonométricas que nos sirven para más adelante. Bien, esto es ahora la regla inversa a la derivada. Hemos tenido varios teoremas que nos dicen cómo derivar. Ahora, cuando nos propongan al revés, se llama integrar. La integral de una función se define como la sumatoria de todos los elementos que están ligados en el eje X, y eso va a representar, como establece acá con rojo, ese símbolo de la integral, que es una letra S estirada, de A a B del f de x. Así se lee esta expresión, y que no es otra cosa que la sumatoria de todo lo que es la función, y eso representa el área. El área es la sumatoria, y para no expresarlo de esa forma, se crea la integral diciendo que es la sumatoria de un punto A a otro punto B de la función que te están justamente dando a entender ahí. Bien, acá tenemos la antiderivación o anti la diferenciación. La antiderivada es conocida como la integral. Dice ahí operación contraria a la derivada. Derivada y antiderivada. Entonces derivada va en un sentido, la antiderivada va en sentido contrario. Acá tenemos los siguientes cuadros. Dada una función f de x, si para todo x en el dominio de f existe otra función f mayúscula x tal que f', o sea, f mayúscula prima de x, y la derivada de esta función mayúscula representa igual al f de x inicialmente que teníamos, o sea, la función. F mayúscula x es una función primitiva, antiderivada o integral de fx, f' de x. Y fx es una función integrable. O sea, no se vayan a incomodar, no se vayan a malentender. La idea de la integral es lo opuesto a la derivada. Si yo tengo una integral que es una función y la derivo, me sale la función inicial. Eso es lo que vamos a ver ahora, y vamos a contestar algunas cositas que son importantes. La notación de Leibniz es la integral de fx de x, que representa la integral del f' de x y que da la f mayúscula. Tenemos un ejemplo. Si la función vale 3x cuadrado, entonces la antiderivada de f, que es el f mayúscula x, será x cubo. Si ustedes derivan el f mayúscula x cubo, es derivada de x cubo, sería 3x al cuadrado. Entonces, derivar es un sentido, antiderivar sentido contrario. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos reglas de la potencia para la antiderivada, teorema A, y ya manejamos acá las ecuaciones, ¿no? Si tengo yo una integral de x a la r de x, entonces su ecuación sería x a la r más 1 sobre un r más 1 más una constante. Siempre se va a colocar más una constante, esa es la integral. La integral de una potencia es la base x elevado al exponente que tenía más 1 dividido sobre lo que es el exponente, ¿no? R más 1 nuevo. Tenemos la integral del seno, que es menos coseno, integral del menos coseno, que es el seno, integral del coseno, que es el seno, siempre más la constante. Y tenemos las demás propiedades que ustedes están viendo ahí para que puedan manejarla adecuadamente. Y esto es para una integral definida. Se reconoce definida porque tiene límites. Empieza en A y termina en B. Y se escribe como la sumatoria o la S estirada de A a B, f de x de x.
y tenemos ahí el significado de cada una de ellas para eso mayor detalle, ¿no? Esa letra S estirada es el signo de la integración. A minúscula, límite inferior de la integración. B minúscula, límite superior de la integración. F de x es la función a integrar. El dx es diferencial de x e indica cuál es la variable de la función que se integra. Siempre va ligada la integral a una función con su diferencial. Si la función es f de x, su diferencial sería d sub x. De esa manera tenemos el detalle completo sobre lo que es el manejo específicamente de este tipo de modo para saber e integrar adecuadamente la matemática aplicada a la física.